El plan. La precipitación de la crisis. Los planes, como los ha establecido la jerarquía, conciernen primariamente a dos cosas. Primero, los planes para ocasionar estabilización mundial. Esto es esencial si el ser humano ha de encontrar tiempo adecuado para el desenvolvimiento de su conciencia y para el reconocimiento de su alma. En estos dos últimos requisitos está abarcado todo trabajo jerárquico exitoso, en lo que a la humanidad concierne. En segundo lugar, el programa para el futuro inmediato, con sus definidos ajustes del plano físico y su tentativa sugerencia de cooperación mundial. ¿Por qué usamos la palabra tentativa? Porque, como frecuentemente se declaró, incluso los miembros avanzados de la jerarquía no conocen finalmente la manera en que la humanidad reaccionará, ni la cualidad o la capacidad de su logro último. Más arriba he tratado cuidadosa y simplemente de expresar el propósito inmediato del esfuerzo jerárquico, al reunirse el concilio en preparación para el futuro. ¿Podemos concebir la importancia de esa frase para el futuro? El pasado pasó, más allá del recuerdo. Ese momento fugaz que denominamos el presente está determinado por ese pasado del cual se vuelve una parte en el destello de un segundo. La preparación para el futuro y hacer esos planes que abarcarán el venidero destino de la humanidad durante la década inmediata fue lo de significativa y absorbente importancia para los maestros reunidos, y también de básico interés para cualquier estudiante de la sabiduría eterna y para los discípulos de los grandes seres. Solo nos importa lo que provee un necesario momentum para acción, y lo que también dará al trabajador discípulo del mundo una visión de suficiente claridad y un adecuado incentivo que le permitirá trabajar con sinceridad y comprensión. Esto a menudo se olvida. Tanto se dice y escribe estos días que pretende provenir de los grandes seres y que se afirma que corporiza su voluntad y su intención. Está basado en sensitividad astral y reacción astral a las muchas formas pensamiento que se encuentran sobre el plano astral. Estas incluyen entre su número muchas formas pensamiento de los grandes seres. Estas formas pensamiento necesariamente existen y son erigidas por la devoción de los aspirantes del mundo y por la egoísta ambición espiritual de esos aspirantes. No son construidas por los discípulos del mundo, pues ningún hombre es admitido al estatus de discipulado aceptado hasta que haya superado por lo menos los peores aspectos de ambición personal. Estar libre de ambición se comprueba o expresa por reticencia personal y por estar libre de las actividades publicitarias de los aspirantes del mundo, y también por estar liberado de hacer declaraciones en cuanto a relación o estatus. Podría ser bueno para nosotros reflexionar sobre estas palabras. Los planes preliminares que consideraron los miembros del concilio jerárquico podrían enunciarse de la siguiente manera, contemplando esos planes como esferas de cooperación para los maestros implicados y para aquellos entre los hombres que están mentalizados a servir en actividad cooperativa. 1. La reducción de la presión sobre la humanidad por medio de la constante estabilización de pensamiento mundial. Hoy son los temores del hombre, expresados en pensamiento y por lo tanto frecuentemente apoyados por acción, los que los condujeron al impas de guerra y a cualquier forma de actividad destructiva. La presión es creada por el deseo del hombre de mejoramiento, así como por el aflujo espiritual que desciende del alma. Esta actividad dual de lo superior y de lo inferior es lo que produce la crisis. Cuando estos dos se reúnen, no hay, por supuesto, conflicto alguno. Pero hay, sin embargo, una sensación de tirantez, una presión que parece insoportable y un impas del que parece no haber salida. Esta puede ser una verdad difícil de captar, pero la presente crisis mundial es ocasionada en gran medida por la unión de estos dos tipos de energía. Los maestros hoy están lidiando con este problema. Una aspiración humana y una condición de lucha por el mejoramiento ocasiona un período en el que el afán espiritual por parte de las masas de hombres se muestra de tres maneras. A. El afán de mejoramiento ya notado. B. La organización de las mentes de hombres para que nuevas ideas puedan ser asidas y comprendidas. C. El reconocimiento por los de mentalidad espiritual de que hoy es el día de oportunidad. ¿Será de alguna ayuda y algún incentivo hacia esfuerzo renovado
si observamos las palabras el día y no un día, este es un periodo de inmensa importancia cíclica. 2. La renovada organización del nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Hasta dónde hemos realmente captado todavía la tarea de este grupo o la significación de su membresía? Es un grupo de hombres y mujeres que están sobre el sendero de discipulado o sobre el sendero de probación, y consta de dos divisiones principales. A. Un grupo compuesto por discípulos que están conscientemente trabajando con el plan y por quienes, instruidos por ellos, están consciente y voluntariamente cooperando. En esta última categoría podemos encontrarnos si así lo deseamos y si estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios. B. Un grupo compuesto por aspirantes y hombres y mujeres conscientes del mundo, quienes están trabajando inconscientemente bajo la guía de la jerarquía planetaria. Hay muchos así, particularmente en altas esferas hoy día, quienes están cumpliendo el papel de destructores de la vieja forma o de constructores de la nueva. No son conscientes de ningún plan sintético interno, pero altruistamente se ocupan de satisfacer la necesidad mundial lo mejor que pueden, desempeñando papeles en los dramas nacionales o trabajando persistentemente en el campo de la educación. El primer grupo está en contacto con la jerarquía planetaria y trabaja, si pudiéramos expresarlo así, bajo inspiración jerárquica. El segundo está en más estrecho contacto con las masas de hombres y trabaja más definidamente bajo la inspiración de ideas. El primer grupo se ocupa del plan a medida que sus miembros pueden visionar y captar su esencialidad, mientras que el segundo trabaja más definidamente con las ideas que hoy están emergiendo lentamente en la conciencia de los miembros más sensitivos de la familia humana. Estas ideas son gradualmente instiladas en la humanidad por la jerarquía y por los trabajadores senior en el primer grupo. Este primer grupo es relativamente pequeño, y cuando por primera vez se comunicó información acerca del nuevo grupo de servidores del mundo, incorporada más tarde en el folleto Los próximos 3 años, se dio un número de poco menos de 200 discípulos conscientes. Desde entonces, este número aumentó materialmente debido a dos causas. Primero, ciertos hombres y mujeres están llegando a la madurez. Esto ha desarrollado en ellos un reconocimiento de su estatus jerárquico como discípulos. En segundo lugar, el desenvolvimiento de otros seres humanos y su desarrollo espiritual como resultado de la estimulación y del trabajo relativamente exitoso de los 3 años anteriores. El número de discípulos conscientes hoy, 1939, en el mundo se acerca a 1000. Aquí estamos considerando a esos discípulos que están definitivamente trabajando en los grupos de esos maestros prometidos al experimento actual. Aquí tal vez debería señalarse que la jerarquía planetaria entera, aunque consciente del esfuerzo actual y por lo tanto participando en los planes del concilio, no se ocupa en absoluto del problema de la humanidad en este momento de crisis actual. Hay muchas otras líneas de actividad y de interés y emprendimiento evolutivos que deben ir a la par del esfuerzo actual. El trabajo en relación con otros reinos en la naturaleza, tanto subhumanos como superhumanos, y el trabajo en preparación para el período que debe seguir a este tiempo de crisis actual, deben continuarse como siempre. En los niveles superiores del nuevo grupo de servidores del mundo están representadas las muchas divisiones de esfuerzo jerárquico, pero hay, no obstante, un gran número de discípulos hoy en el mundo que no están de modo alguno asociados con los planes actuales. Este es un punto a recordarse. 3. Despertar a la intelectualidad en todos los países para el reconocimiento de humanidad como un preludio al establecimiento de la hermandad. La unidad de la familia humana es reconocida por muchos, pero antes de que esa unidad pueda tomar forma en medidas constructivas, es esencial que cada vez más hombres y mujeres pensantes a todo lo largo y ancho del mundo derriben las barreras mentales existentes entre razas, naciones y tipos, y que el nuevo grupo de servidores del mundo mismo repita en el mundo externo ese tipo de actividad que la jerarquía expresó cuando desarrolló y materializó al grupo. A través de la expresión e impresión de ciertas grandes ideas, hombres en todas partes deben ser llevados a la comprensión de los ideales fundamentales que gobernarán a la nueva era. Esta es la principal tarea del nuevo grupo de servidores del mundo.
Uno de los objetivos considerados por el Concilio en mayo de 1937 fue el método de profundizar el arraigo que estas nuevas ideas deben tener en miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. Así, se llevará adelante la estimulación de la vida espiritual de los miembros del grupo y, en consecuencia, su sensitividad al plan. Entonces, no solo estarán conscientemente en contacto con los planes, sino que ocultamente estarán imbuidos por ellos, y de esta manera la influencia radiante del grupo será grandemente aumentada. Esto ocasionará una expresión externa de real importancia grupal y de tal necesidad vital que, durante los próximos años, las nuevas ideas deben volverse los ideales del nivel pensante de la raza. Si esto no tiene lugar, la salvación inmediata de la humanidad tendrá que ser postergada, y entonces, inevitablemente debe dar como resultado un período adicional de angustia y de generalizado disciplinamiento. Esta urgencia es lo que se discute en estas páginas. Esta necesidad inmediata y esta crisis trascendental es con lo que la jerarquía tuvo que lidiar en su concilio de mayo de 1937. 4. El aspecto final de la situación con el cual lidiaron los maestros implicados es, de hecho, la precipitación de una crisis inminente. Esta precipitación es inevitable y sus efectos deben ser previstos y tratados de tal manera que sus resultados catastróficos sean contrarrestados y sus significaciones subjetivas utilizadas al máximo. Extraído de Psicología Esotérica, tomo 2, Alice M. Bailey.